Te juro que si no termino de grabar este video en unas 2 horas o así, voy a estar derretida en cámara, porque está haciendo un calor. Bueno, no sé si ustedes se han preguntado por qué eligen unos materiales de dibujo por encima de otros. Y la verdad no es que sea algo que yo me hubiese preguntado antes, pero lo pensé cuando hace unos días estaba organizando mi escritorio donde tengo todos mis materiales de dibujo y noté que tengo una predilección particular por unos 3 o 4 instrumentos de dibujo, herramientas de dibujo. En este video les voy a hablar de materiales de dibujo, en concreto los que más uso yo. De pequeña tenía un miedo irracional al uso de colores. O sea, haz de cuenta que cuando tienes 6, 7 años y estás en el colegio, te dicen el cielo siempre es azul, los árboles siempre son verdes y para de contar, o sea, no hay diferencias. Tienes que pintar siempre esto así. Entonces me parecía muy limitante que los colores de los objetos o de la naturaleza se limitaran a algo bastante concreto, porque si nos ponemos a pensar, realmente el cielo no tiene un solo color, son distintos colores que convergen, se entremezclan y se diluyen dependiendo también del momento del día. Entonces que tú me digas que el color del cielo simplemente es azul, es como, a ver, esta persona no ha salido nunca de su casa, vive en la caverna de Platón y no ha visto, no sé, el atardecer o la noche. Porque cuando yo quería dibujar cielos rojos o cielos amarillos, siempre me decían, no, es que ese no es el color del cielo. No sé, de pronto tú tienes un problema con tu espectro visual y nunca has visto un cielo que tenga colores más rojizos y más cálidos del atardecer o algo así. Tal vez tu espectro visual esté pues atrofiado. Revísate, ve al oftalmólogo, oculista. Porque es que luego pienso en mi yo de 6 años viendo un guayacán en flor, que los guayacanes pueden tener flores amarillas o rosadas, pero es como que se llena todo el árbol. Entonces el árbol es como el tronco y todos de colores diferentes, es muy bonito. Y yo llegar al colegio, tener 6, 7 años y me dicen dibuja un árbol y yo dibujando un guayacán, el árbol poniéndole así de colores y que me digan no, es que un árbol no es rosado. Es como, tú nunca has visto un guayacán, nunca has visto un almendro, nunca has visto una jacaranda. Entonces yo dije, bueno, si esto va a ser así, si vamos a tener esta limitante, si yo no voy a poder dibujar lo que yo veo en la naturaleza, lo que yo veo en mi entorno y voy a tener que ceñirme a lo que otras personas me dicen que es lo correcto y que es lo que es la realidad, pues sabes que yo voy a dejar de pintar, voy a dejar de pintar con colores y voy a refugiarme en el lápiz, voy a refugiarme en el blanco y negro y en los grises. Y eso fue exactamente lo que hice. Y luego, claro, con el paso del tiempo yo dejé de dibujar con colores, dejé de practicar y cuando me enfrentaba a una caja de colores era como enfrentarme a mi peor pesadilla, mi mayor miedo. No lo intentaba, luego pasé a la universidad, elegí estudiar la carrera de artes visuales, en algún momento tenía que pintar y como fue bastante a la fuerza, pues dije esto se me da fatal, no lo voy a volver a hacer más, voy a dejar de usar colores. Porque básicamente había perdido algo que repito siempre que me encuentro en una situación similar y es que tengo que jugar, ver todo como un juego. Estoy jugando con los colores y mientras juego voy aprendiendo. Yo había perdido completamente la perspectiva del juego respecto al color porque pensaba que era un reto que se convertía en un miedo y que la consecuencia iba a ser malestar para mí. Como lo veía de esa manera, pues entonces decía, pues no me voy a atrever. Entonces cuando estaba organizando mi escritorio me di cuenta que tengo 4 herramientas de dibujo que siempre utilizo cuando no utilizo el iPad, que el iPad es lo que yo utilizo ahora prácticamente todo el tiempo porque me facilita mucho más la vida. Si quiero hacer una viñeta, si tengo que hacer un trabajo para mandarlo a impresión, pues es mucho más rápido hacerlo directamente desde el iPad. Por cierto, utilizo la aplicación de Procreate y si no sabes dibujar y te interesa dibujar desde lo más básico, porque enseño desde lo más básico, tengo aquí unos videos sobre cómo dibujar caras, cómo dibujar cuerpos, ejercicios para estimular la creatividad, porque a veces uno está mirando el papel en blanco y dice es que no se me ocurre nada. Entonces si uno juega y hace ciertos ejercicios es posible que pues, se afloje un poquito las ideas y te surja algo más. Al menos es lo que me ha pasado a mí, pero te los dejo por aquí para que los veas si te interesa. Y encontré que tengo bastantes materiales, pero en especial utilizo como los 4 de siempre, que son
Mis cajas de grafitos, tengo Pilot, también tengo varias cajas de Pilot, que en otros países se puede llamar como micropunta. Sí, micropunta, Pilot se llama aquí en España. Tengo de distintos tamaños la punta, que son especiales para dibujar cómic, para dibujar manga, y realmente que es bastante buen elemento para dibujar, lo recomiendo bastante. Y también tengo lapicero de toda la vida, lapicero de cualquiera. Las diferentes formas de la existencia del carbono en la historia de la humanidad datan desde la prehistoria, ¿vale? Pero, las hemos ido adaptando a nosotros como humanos conforme hemos ido evolucionando. O sea, la tecnología ha tenido muchísimo que ver con esto. Porque piensa que el hecho de que tengamos un lápiz que tiene una barra de grafito mezclada con arcilla por dentro para hacerlo más duro y que luego esté en un recipiente de madera para que podamos sujetarlo, que tenga esta forma, este tamaño y que sea tan útil, tan versátil y tan económico, es porque es un acierto tecnológico. Sin la tecnología no tendríamos esto aquí. Gracias a la tecnología podemos tener esta cajita de distintos tipos de barras de grafito, de lápices de grafito. Incluso tengo unos lápices que son acuareleables, que es grafito, que se puede mezclar con agua y da una textura preciosa en el papel. Esto es un logro tecnológico también. Y no solamente esto, también el hecho de que podamos ver, porque los dineros no dan, pero ver los diamantes como lo vemos hoy en día, como joyas, también es un acierto tecnológico, porque el diamante también es una variedad alotrópica del carbono, del mismo carbono del grafeno y del mismo carbono del grafito. Simplemente es diferente y ahora es como el hermano rico del grafito, los diamantes. Entonces yo pensaba, si existía el carbón vegetal hace tanto tiempo, eso quiere decir que tal vez en la prehistoria pues hacían las pinturas rupestres con carbón vegetal. Y tal vez tú puedes decir, a ver Daniela, esto es una obviedad, puede que sí. Pero no, de hecho los materiales que utilizaban eran otro tipo de minerales, ¿no? Para hacer el pigmento, usaban manganeso, limonita, hematita, y el carbón vegetal como que no. Aunque yo también pienso que tal vez lo usaban, pero no se sellaba, entonces se borraba con el paso del tiempo. Pero hace unos días leí una investigación de la Universidad de Valencia conjunto al Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, donde hicieron un estudio del arte levantino, ¿no? El arte prehistórico en el Levante español, y se dieron cuenta que había unos dibujos hechos con carbón vegetal. ¿Cómo es esto posible? Y lograron probar que lo que hicieron fue coger el carbón vegetal, molerlo hasta que quedara bien en polvo y luego añadirle algún tipo de aglutinante como grasa vegetal, huevo, miel, lo revolvían y lo pintaban ahí para que se quedara pegado. Pregunta ahora, ¿esto quiere decir que en todos los hallazgos de arte rupestre pintaban también entonces con carbón la parte negra o algo así? Pues no lo sé, eso investígalo. Esta investigación que te estoy diciendo la puedes leer de manera gratuita, está en internet. Pero entonces ya sé lo que me van a decir, ¿desde cuándo se empezó a utilizar el grafito como herramienta de dibujo o de escritura? Y de hecho hay bastantes investigaciones donde se dice que no, que empezó en el siglo XVIII, que fue creado por unos italianos, este concepto de poner la mina redonda, meterla en una cosita de madera y ese recipiente de madera era el que tú sujetas, pero todo esto se fue mejorando y se fue arreglando de tal manera que ya para el siglo XIX fue cuando los primeros lápices tal cual de estos así pues empezaron a salir a la venta. De hecho, esos lápices del siglo XIX ya tenían el borrador que va atrás, así que este lápiz, no sé, ¿será del siglo XVIII acaso? Entonces, ¿con qué dibujaba Leonardo, Rafael, Durero, Miguel Ángel, etcétera? Pues lo hacían con otro tipo de herramienta, como lo era, por ejemplo, la tinta o la punta metálica o punta de plata, que era otro tipo de herramienta de dibujo, que de hecho tenían que preparar el pergamino donde fueran a dibujar para poder rayar, porque no se podía borrar. O sea, lo que tiene el grafito es que tiene este carácter de que se puede difuminar, que se puede borrar, pues la punta metálica no se puede borrar, así que lo que estaba hecho estaba.
y ya está. Yo creo que esto también influyó mucho en que esta gente dibujara también, porque imagínate, tengo un papel, un único papel, y tengo la posibilidad de hacer unos trazos, voy a hacerlos lo mejor que pueda, porque es que no puedo borrar y volver a empezar. De hecho, aquí tengo un libro, Dios mío, este libro pesa más que tu conciencia, que es el libro que lo recomiendo un montón, por favor, pesa mucho pero merece la pena, que es el libro de Leonardo da Vinci de esbozos y dibujos. Entonces aquí básicamente te muestran muchos de sus bocetos, muchos de sus dibujos en sanguina, o por ejemplo estos de aquí, que de hecho se popularizó que antes de dibujar como con la tinta final, los dibujantes empezaban a hacerlo como en rojizo, en ese lápiz que es como rojizo, pues gracias a este señor. Incluso Leonardo tiene un dibujo que hizo a partir del David de Miguel Ángel, o sea que es como lo mismo pero en su estilo y pero es la misma posición del cuerpo y todo. O sea, imagínate, si a ti te da cosa ver a un dibujante que te gusta mucho y para practicar copiar un dibujo de ese dibujante para probarte a ti mismo o para ver qué tal lo haces, pues Leonardo copió a Miguel Ángel. Y yo no diría que copió, simplemente es tomar la forma y hacerla en su estilo, porque lo hizo en su manera de dibujar. No te preocupes por eso. Yo a ustedes ya les dije que a mí el color me parece lo peor, pero ya me he ido soltando, ya tengo mis colores y los utilizo y me gusta. Entonces, ¿el color de dónde viene? Sabemos que son pigmentos naturales, molidos también, que se mezclan con aglutinante. El aglutinante puede ser el huevo, pero no el huevo entero, sino la yema del huevo, se mezcla y también se utiliza, mucha gente lo ha hecho con agua o con trementina para que pegue y sea más ligera la pintura sobre la superficie. De hecho, en la Edad Media preparaban la madera, o sea, la madera para donde se iban a pintar las pinturas estas que vemos que son bastante pedagógicas, que hablaban mucho de la religión y todo esto, que de hecho a mí el arte de la Edad Media me parece fascinante. Entonces, bueno, uno de los materiales que más utilizo y que tienen colores son estos que acabo de mostrar, que son los marcadores de colores, los plumones de colores. Sabemos que existen diversos estilos de marcadores, no existe un único estilo de marcador y además que tenemos ahora la ventaja de que tenemos marcadores que son para acuarela, tenemos marcadores que tienen una función, tienen otra, o sea, vivimos ahora en una época bastante abundante y somos bastante privilegiados de poder tener este tipo de materiales pues tan cerca. Antes tenías que hacerlos, antes tenías tú que moler los pigmentos, usar el huevo, no, ese huevo para comer, no, ese huevo no es para comer, tú comete la clara, la yema me la dejas y que esto me aglutine este pigmento y pegue en esa madera. ¿El marcador qué es? Aunque este sea como el ejemplar que utilizaré, ustedes saben que puede ser cualquiera. Tenemos como, esto es como una matrioshka pero que no se puede desmontar muy fácilmente, aunque sí se puede desmontar, pero la idea es que no lo hagan en casa, ¿vale? Porque luego se riega todo de tinta y mal. Es como una matrioshka porque lo quitas, tenemos aquí esto es como un fieltro, una fibra que tiene una tinta, que obviamente ese fieltro se la chupa, está metido en esta otra capa que es de el plástico, que impide que esa tinta se vaya a salir, y luego la tapa que impide que la tinta se seque. Pero ¿cómo nace este marcador? No este en específico, más vale como el concepto del producto marcador para dibujar o algo así. Se dice que ya existían algunos prototipos de marcadores en los años 40, pero en 1962 Yukio Horii, un japonés, crea el marcador como lo conocemos hoy en día. ¿Por qué lo crea? Porque dice, a ver, estamos complicándonos la vida para hacer nuestra escritura japonesa y esto yo creo que nos va a hacer las cosas un poco más fácil. En 1963, Yukio Horii dice, mira, esta es mi idea de marcador, tú comercialízame esto. Y Pentel, que es una empresa, una sociedad japonesa que sigue activa hasta el día de hoy, empieza a hacer marcadores. Es una empresa que incluso se dedica a hacer otros materiales de escritorio. Y así es como la cosa se sale de control y ahora yo tengo un marcador Faber-Castell en mi mano.
Un material con el que he sentido muchísima comodidad es con los lapiceros. Los lapiceros para mí, para dibujar, me parecen buenísimos. A no ser que se te salga la tinta y te dañe el dibujo, pero no suele suceder. ¿Por qué no suele suceder esto? Pero ¿por qué no se derrama la tinta? Que se derrama. Alguna vez ha pasado, me ha pasado. Estoy haciendo un dibujo, se sale esto y se sale toda la tinta y desastre. Pero ¿qué pasa? Que esto tiene una tecnología de punta, literalmente. Y es que antes, y cuando digo antes, es antes de los años 40, pues la gente no tenía lapiceros así, la gente tenía pluma fuente, tenía estilógrafos. ¿Y qué pasa? Que la punta era literalmente una punta distinta a esta. Porque esta, voy a hacer después un close-up. La punta de, o voy a poner una foto mejor, sí. La punta de sus lapiceros, ahora corre y mira tu lapicero, es como roll-on. O sea, es una bolita que se mueve así, como la desodorante. Se mueve así. Entonces, esto nos ha facilitado la vida. ¿Y cómo surgió esto? Pues porque un señor húngaro, inmigrante en Argentina, que era inventor y también era periodista, dijo, mira, no entiendo cómo es posible que haya pasado tanto tiempo y la gente todavía siga escribiendo con la pluma fuente, siga escribiendo con el estilógrafo y esa tinta se derrame, tú estás escribiendo y se le va la tinta también. No, esto es poco práctico. Entonces yo me voy a tener que inventar una manera para que la vida sea mucho más fácil para la gente. Y inventó el virome. El virome, pues por viro, era el primer bolígrafo que tenía la bolita de esta manera. Haz de cuenta que todo esto de ladinado y vamos a hacer la punta de los lapiceros algo bastante más estable y práctico pasó en 1942 y ya para 1951 le vendió la licencia a un señor que se llamaba Marcel Bic, como este lapicero que de marca Bic. Y bueno, y hablando de todo eso, también les recomiendo el libro de Los materiales y las técnicas del arte de Ralph Meyer, que es un libro que realmente te cuenta todas las técnicas, cómo se aplicaban, cómo se aplican, y yo creo que las personas que estén interesadas en saber de técnicas de manera así como teórica, es un libro que les puede interesar. Ahora les tengo este otro material que de hecho está dentro de la caja, no lo he utilizado, lo tengo hace como más de un año y son las tizas pastel, las ceras pastel. ¿Y qué son las ceras pastel? Son una mezcla de goma arábica, que es resina de las acacias, con carbonato cálcico creo, y pues el pigmento del color que vayan a utilizar. Hay muchos artistas que utilizaron la técnica del pastel, como por ejemplo Edgar Degas. De hecho, esta técnica se popularizó a partir del siglo XVII. Entonces, después de esto, Edgar Degas la utilizó, Mary Cassatt también la utilizó. Y es una técnica que yo admiro mucho. De hecho, es un material que he puesto aquí como a discusión porque me gusta mucho, aunque nunca lo he utilizado, porque pues así como en la infancia desarrollé cierta limitación y cierta distancia de los colores, pues también me produce cierto respeto el uso de tizas pastel. Y en estos días que estaba hablando con ustedes por Instagram, que puse unas historias, como que varias personas me decían, me pasa lo mismo con las tizas. ¿Qué pasa con las tizas? ¿Qué nos ha hecho las tizas? Yo no sé si es como por la textura o el hecho de aprender a difuminar bien o llenarnos las manos de el material, no sé. Pero yo me propongo a mí misma, obviamente ustedes no, me propongo a mí misma romper con ese miedo que tengo, esa limitación que no lleva para nada a ningún lugar, y más adelante dibujar con tizas pastel, así sea para mí, no para mostrárselo a nadie, solo para mí misma y tener la posibilidad de decir, listo, mira, lo hice, dibujé con tizas pastel, pero pues al menos lo habré hecho y voy a seguir practicando y voy a conseguir hacerlo bien, espero, porque tengo conciencia de que la práctica te lleva a cosas bastante interesantes. Y bueno, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Estos no son mis materiales favoritos, son los materiales que más uso, porque sí, por conveniencia, porque así es la vida. Por supuesto que hay muchos materiales distintos, mejores, más complejos, pero eso ya es otra discusión. Comparte este video, coméntame y todas esas cosas. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.